muchos docentes o directivos dicen, bueno, yo no estoy preparado. No estar preparado no es una razón para no incluir. No estar preparado implica hacerse cargo del lugar que uno ocupa y poder aproximarse a la lectura de la normativa, la lectura de los paradigmas, las lecturas de cómo se hace. Esto me parece que es el desafío más grande que tenemos, porque en realidad no hay inclusión posible si no abrimos la puerta del aula. Muchos chicos son alumnos solo cuando entra el maestro integrador al aula, y cuando el maestro integrador se va del aula deja de ser alumno. Y en realidad ese alumno es alumno toda la carga horaria, y donde deja uno empieza otro, o en tal caso trabajan juntos. Pero no hay posibilidad de que ese chico ahora sea alumno y ahora no lo sea, porque en realidad acá lo que se juega, y que es una de las cuestiones más complejas, que a pesar de todos estos años que venimos transitando y de todo lo que venimos hablando de inclusión, hay una representación de alumna, de alumno, desde el paradigma del déficit, que muchas veces se redefine y vuelve a reaparecer, y se redefine y vuelve a aparecer. Y esto me parece que es algo de lo que no tenemos que empezar a hacer cargo, ¿no? Esta famosa frase, sacámelo del aula porque no me lo banco más, llévatelo, que escuchamos las maestras de apoyo, las maestras integradoras, ¿no? No estoy preparada para esto, yo no sé hacer adaptaciones curriculares, a mí en el profesorado no me lo enseñaron. Bueno, yo con las chicas que damos apoyo, la resolución que nombró Mauricio, la resolución 311 del 2016 del Consejo Federal de Educación, donde se reúnen todos los ministros de educación de las provincias, obligan a la escuela primaria a la corresponsabilidad de armar configuraciones de apoyo. Las configuraciones de apoyo, las adecuaciones curriculares altamente significativas, poco significativas, de contexto, de metodología, etcétera, etcétera, las hacía la señorita Rosita en los años 70, cuando tenía el fichero que al que aprendía más rápido, terminaba la tarea rápido, te daba más ejercicios, ¿no? O al que tenía una atención así muy cortita, tenía actividades cortitas, chiquititas y muy variadas para tenerlo siempre motivado, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo. O los maestros de plurigrado. Se formalizó. Se formalizó, ahora con leyes. Si les parece, vamos a dar lugar a las preguntas que tengan ustedes acá en el público o de modo virtual. Los tengo todos acá, escondidos. Allá hay dos. ¿Vos, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Hola. Tres cuestiones en realidad. Una muy puntual porque me quedé con una intriga respecto a Brisa. ¿Qué lugar ocupó su hermana en todo ese proceso? Vivi, breve esto. Sí. Que no pudo ser ni mediadora ni intérprete, No, ni acompañarla para. Nada Brisa tiene 7 hermanos. Nada del entorno, digamos, son 7 hermanos, nada del entorno familiar pudo acompañar. Ella estaba fuertemente ubicada en el lugar de discapacitada y con esquizofrénica de alguna manera, ¿no? Era difícil entenderla para este contexto familiar, que de alguna manera también es un contexto padeciente, porque, bueno, no se trata de culpabilizarlo tampoco. Su hermana pudo hasta cierto punto. De hecho, creo que su hermana, que realizó una trayectoria lineal en educación sin ninguna dificultad, tiene menos herramientas que Brisa para poder salir adelante, porque de alguna manera no se puede imponer a su mamá, que es la diferencia que ha tenido Brisa, que se hizo escuchar, ¿no? A pesar de su sordera, se hizo escuchar claramente, ¿no? Bien.
Y dos cosas que son más amplias. Me quedé con el como sí que dijo Mauricio, ¿no? Y conversando con mis colegas de la resolución 311, ¿no? Todo este proceso de construcción, ¿no? De este cambio de mirada de la educación y de cómo alojar a los chicos, pensando en el pasaje de los chicos de grado a grado, porque la estructura formalmente permanece, hasta dónde hacer el esfuerzo si vuelvan a pasar. Entonces hacemos como si, total boletín abierto no hay, con esto de la promoción acompañada pasan, y entonces ¿para qué tanto trabajo? Y antes nos agarrábamos de él, y no, mire, póngalo a estudiar a su hijo porque si no repite, porque va a tener que venir en febrero, ¿no? Entonces, ¿cómo correr aún al maestro a veces de este como sí y que se ponga realmente a trabajar? Mira, el otro día lo que vos decías lo pensábamos en una reunión de vicedirectoras, ¿no? Esto de que seguimos teniendo un sistema educativo, esto de la gradualidad, que en realidad la escuela primaria argentina no es graduada por los diseños curriculares, es ciclada. Pero es tan fuerte esto del grado, esto por la resolución del Consejo Federal, hoy estoy muy con las leyes, de la 174, que dice que el niño tiene que pertenecer por su edad cronológica a determinado grado. Es tan fuerte esa representación de escuela que viene a ser como un currículum oculto, un currículum ahí metido, que sigue funcionando así. Es verdad esto que vos decís, es como muy controvertido esta cuestión de la promoción acompañada, del boletín abierto, de que no tienen que repetir, y un poco esto hay que seguir trabajándolo, me parece que hay que seguir debatiéndolo en las escuelas, en las primarias, en las especiales, porque en pos de la igualdad, ¿no? Que habla, la ley habla de igualdad, que todos lleguen a lo mismo con sus trayectorias singulares. Se pierde de vista lo que es lo equitativo en realidad, ¿no? Que lo equitativo tiene que ver con darle, claro, darle al que necesita más, porque si le damos a todos iguales, entonces también tiene que ver, y hay que hacer como una lectura histórica, que tenemos otros alumnos y que la escuela corrida en su función y asistiendo, ¿no? Esto que contaba Vivi de la asistencia de esta maestra, que en realidad se corre de su función porque se lleva a vivir una alumna, esto hace que se generen como muchas dudas y bueno, y tenga que ser debatido, ¿no? Si hacemos pasar a todos y el que realmente cumple las expectativas, ¿qué? ¿No? Bueno, yo tiro preguntas. Bueno, forma parte de las paradojas de las que hablábamos al comienzo, me parece, ¿no? Claro. Yo quisiera hacer una acotación. Primero que este cambio de paradigma comienza en el 2000. Nosotros, cuando yo era orientadora educacional en el 98, tomábamos CI, tomábamos WISC en las escuelas comunes. Esto, gracias a Dios, está por lo menos en la provincia de Buenos Aires totalmente desterrado, porque nos daban deficientes intelectuales un montón de chicos, porque el WISC no aísla el factor cultural y porque hoy sabemos que la complejidad de los distintos entornos sociales impacta directamente en el aula y en los conocimientos y en las trayectorias de los chicos. Por lo tanto, digo, no estamos hablando de algo nuevo. Yo lo que a veces siento es que hay todo un proceso, porque buscamos la normativa, buscamos el paradigma, buscamos, y esto está, pero no sentí, yo por momentos siento que lo que está sucediendo a nivel humano no está acompañando todo eso que está.
Entonces estamos preocupados por cómo lo calificamos, porque si esto, porque lo otro, pero en realidad hay todo un marco teórico y todo un marco normativo del que ya deberíamos habernos apropiado desde los distintos niveles y modalidades, y que esto es lo que sigue de alguna manera dando vuelta y que nos impide de alguna manera a veces avanzar. Es mi percepción, digo, podemos disentir, pero uno cada vez que tiene que trabajar con un chico con dificultad en algunas escuelas es una batalla. Es querer sostenerla, y sabemos que sin el docente no la sostenemos. Si no nos acompaña ese docente que tiene tanto miedo, que no sabe cómo y no abre a esto, no la podemos sostener, y la diferencia es mucha entre una postura y la otra. Sí, una pregunta más, ¿no? Una pregunta más y... Un cachitín, sí. Me parece que tenemos que hacer un fuerte debate respecto de la educación que se viene. Es verdad que cambió la educación y no nos dimos cuenta, se nos cayó encima. La cuestión, yo insisto con esto de la ética. En una escuela en la que nosotros teníamos muchas dificultades con un alumno en la integración, yo le pregunté a la directora ¿cuándo enseñaban? Y me dice, ¿cómo cuándo enseñamos? Y sí, le digo, porque se la pasan evaluando. ¿Sí? Hay evaluaciones de todo el tiempo, todas las semanas, y hemos perdido el foco. No hay tiempo para enseñar. Es toda una evaluación, evaluación. Entonces, digo, y encima a esto de la evaluación hay que sumarle el valor. ¿Por qué? Esto que por ahí explicaba María José y que a mí me pasa mucho en Mar del Plata, no sé si les debe pasar, pero es esto de, no, esta consigna yo no se la voy a dar porque es inequitativo para el resto. ¿Por qué es inequitativo para el resto? Y porque es muy cortita, pero es lo que puede hacer. Otro puede hacer más, otro puede hacer menos. Esta cuestión de el docente puesto como el que dice qué le tengo que preguntar a cada uno o preguntarle a todos lo mismo, ¿sí? Cuando en realidad se enseñó distinto o el aprendizaje fue distinto, ¿sí? Esas son las cuestiones, me parece que hay que debatir. Bueno, me parece que... Allá hay una pregunta. La última pregunta. A ver. Hola, mi nombre es Laura, soy de 3 de febrero, soy mamá de un chiquito con problemas. Tiene 4 años y medio y la verdad que hasta que no me tocó vivir todo esto no tenía ni idea de lo que se trataba la discapacidad en el medio, ni en la vida ni en la educación que forma parte de la vida. Vladimir está con tratamientos, le diagnosticaron TEL, trastorno específico del lenguaje. Lo que quiero decir por un lado es que es muy difícil como mamá. Yo le estoy tramitando la integración desde el principio de año, me entero a través de los meses que todavía no tengo respuesta, me dicen que los inspectores se juntan una vez por mes a hablar y a evaluar, eso es lo que me dicen. Va a terminar el año y mi chiquito sigue sin integrador. Me interesa mucho conocer y saber de qué se trata todo esto, por eso estoy acá. Y lo que nunca se mencionó fue que lo que estamos tratando de llevar adelante es la convivencia. Todo esto se trata de la convivencia, de la convivencia con la diversidad, ¿no? Y bueno, me gustaría que también desde yo como ciudadana, como mamá, y me parece que bueno, también próximamente docente de música, me parece que es muy interesante que hablemos de convivencia dentro de las aulas y fuera. Y bueno, como es una palabra muy fuerte, la convivencia, y no solamente la inclusión, porque los chicos chiquitos no saben lo que es la inclusión, porque no saben lo que es la exclusión.
Entonces, si podemos desde los más chiquitos, por lo menos, empezar a hablar de convivencia y también sumarlo a lo que es la palabra inclusión. Eso. Bueno. Mira, yo en ese sentido, 2 minutos me dicen, en ese sentido siempre digo lo mismo. Cuando un docente a mí me dice yo no estoy preparado, yo siempre digo lo mismo. Un papá no está preparado para tener un hijo, ni con discapacidad, ni sin discapacidad. Porque la mamá que dice que cuando estaba embarazada sabía cómo se cambiaba un pañal, o que cuando el nene lloraba iba a decodificar ese llanto con que se había hecho caca, se había hecho pis o quería la teta, miente. Entonces yo digo, tiene que ver con una, por eso insisto, tiene que ver con una cuestión ética. Y esto que vos decís de la convivencia, es verdad, todo el mundo habla de la convivencia, de educar para la paz. Ahora, en las escuelas decimos, a ver, ¿quién termina primero que tiene un premio? Entonces, vos no podés hablar de convivencia o de paz cuando vos estás premiando al que terminó primero y al que terminó último le decís, vamos, que tenemos que salir al recreo y tengo que cerrar el salón. ¿Entendés? Entonces, hay toda una cuestión que tiene que ver con nuestra profesión, con profesionalizar el rol del docente, y es una cuestión ética, ¿sí? Si yo quiero una sociedad mejor, voy a hacer que el aula sea mejor. Sí, y como para cerrar esta mesa, sí, yo creo que la idea de convivencia de alguna manera también está implícita en esto, pero si explicitáramos adecuadamente el tema de la convivencia, la problemática de la convivencia, esto es vivir con otro, con las diferencias, con lo diverso, para poder construir lo común, tal vez no estaríamos hablando de inclusión y exclusión, estaríamos hablando de distintas formas de convivencia, es decir, cómo coexistimos, no a pesar de, sino cómo coexistimos junto a. Bueno, muchísimas gracias a todos.